Buon pomeriggio, benvenuti. Buenas tardes, bienvenidos todos. El tema de este encuentro concluye no una cuestión de máxima importancia, pero idealmente representa en lo último en tiempo cronológico de una serie de encuentros muy importantes que se han dado a lo largo de esta edición del meeting. Quería recordar entre todos ellos el encuentro entre el profesor Olivier Roy y el secretario general de la Liga Musulmana Abu Issa, en el cual, sobre todo en las conclusiones, ha sido reafirmada por parte de ambos con fuerza la decisividad de la libertad de creencia, de la libertad religiosa. Hoy profundizaremos con la ayuda de nuestros ponentes en los contenidos de un documento publicado a finales de abril de este año, el documento de la Comisión Teológica Internacional, por tanto no un documento del magisterio ordinario, sino una contribución para una profundización sobre un tema tan decisivo, tan central para la convivencia entre los pueblos y entre las personas, como es el de la libertad religiosa, a más de 50 años de distancia de aquel documento fundamental, este sí del magisterio, el Concilio Vaticano II, la Dignitatis Humana, la dignidad de la persona. El título de este documento, que ha requerido 5 largos años de trabajo del 2014 a 2018 de una subcomisión de la Comisión Teológica, ya de por sí es suficientemente elocuente el hecho de que se haya tardado tanto. La libertad religiosa por el bien de todos. Nos ayudará en este recorrido el profesor Javier Prades, notable para muchos de vosotros, conocido por muchos de vosotros porque no es la primera vez que viene al meeting. Es profesor de Teología Fundamental y Dogmática, además de rector de la Universidad San Dámaso de Madrid. Y miembro de la Comisión Teológica Internacional y presidente de la subcomisión que ha realizado el documento aprobado por la Comisión Plena y autorizado para su publicación por el Santo Padre. Pero en un segundo momento tendremos la oportunidad de ver a través de una realidad muy particular, que es una iglesia que vive como pequeña minoría en un contexto en el que no es posible la conversión en los términos en los cuales estamos nosotros acostumbrados a considerar la iglesia de Algeria, de la cual hablará el padre Thomas Jorjon, que ha sido postulador, impulsor de la causa de beatificación que se ha desarrollado por primera vez en la historia en territorio islámico. En el 8 de diciembre de 2018, el padre Jorjon es un monje trapista que después de los estudios en la Sorbona de París trabaja 5 años en una agencia fotográfica. En el 94 entra en la abadía de Notre Dame, de Trapenses de Notre Dame en Normandía, donde es nombrado superior de novicios, y después de un año se le elige abad de la comunidad de trapistas en una comunidad cercana a Roma. En 2012 es elegido como secretario del abad general de la orden, y en 2013
se le nombra postulador de la causa de beatificación de los 19 mártires de Algeria, de los cuales he hablado ya un poco antes. Es autor de un texto que recoge las historias de estos mártires que muchos de vosotros conocen, y para quien no los conozca lo podéis encontrar o en la librería. Nuestra muerte no nos pertenece. La historia de los 19 mártires de Algeria, escrito junto con el periodista Christophe Henning. Querría también pedir, sobre todo, al profesor Prades que nos ayude a entrar en el sentido profundo de este nuevo documento y que nos ayude a entender, sobre todo, por qué la Comisión Teológica ha entendido como tan importante, en condiciones muy distintas de las que se daban hace 50 años, de cuando se promulgó la dignidad humana en el concilio. ¿Por qué era tan importante volver sobre la dignidad religiosa ahora? Por favor. Buenas tardes, buenos días a todos. Antes de nada, quería agradecer la invitación de los responsables del meeting para compartir con vosotros la vida y la comprensión del camino de la sociedad cristiana. Para mí es una gran alegría estar hoy aquí, todavía otra vez presente. Lo que querría hacer ahora es proponeros en 4 puntos, para no alargarme demasiado, una reacción mía a este documento, casi como una invitación a la lectura, que es algo más útil si os interesa leerlo, porque tiene muchísima más riqueza de lo que puedo decir yo ahora. Pero querría indicaros, señalaros 4 puntos, 4 pasos que puedan ayudarnos a entrar en el mérito de estas cuestiones que son muy importantes, muy decisivas. La pregunta que yo me hacía era, si a uno de nosotros se nos preguntara, pero tú qué dices que es la libertad religiosa. Imagino que cada uno de nosotros iría sobre los derechos de expresión, los límites, las discriminaciones, en la vertiente jurídica política, la persecución, el martirio. Son cuestiones que cuando sale en los periódicos la libertad religiosa tiene que ver muchas veces con cuáles son los países donde la libertad religiosa no se da, hay persecuciones, etcétera. Son cuestiones muy reales, muy verdaderas, sobre las que después podemos volver si se da. Pero yo querría empezar, igual es un poco raro lo que voy a decir, pero me parece que para cada uno de nosotros, que somos gente normal, que no tiene un deber periodístico, político particular, creo que la primera cuestión que nos interesa cuando sale el tema de la libertad religiosa es el entender que tiene que ver sobre todo con la comprensión de lo humano. Si nos paramos solo un momento, podemos entender que la puesta en juego cuando se habla de la libertad religiosa, en el fondo, aunque queme unas cuantas etapas, tiene que ver con qué es el hombre, quién soy yo, qué soy yo, de memoria leopardiana. El mundo está lleno de gente que quiere explicarnos qué somos, quiénes somos, pero si nosotros sobre este punto cedemos y la respuesta compleja se nos da de una forma insuficiente, todo lo demás, que es muy importante como consecuencia, ya está tocado por esta insuficiencia. Se pueden discutir las consecuencias, pero es una falta en las raíces.
Por esto el documento tiene un capítulo muy interesante, podríamos decir, de corte antropológico, que pone en primer lugar, en primer plano, la cuestión de la percepción que en la experiencia nosotros tenemos de nosotros mismos con respecto a nuestra libertad religiosa. San Juan Pablo II decía: la libertad religiosa es la piedra angular sobre la cual crece todo el edificio de los derechos humanos, porque en el fondo da la clave de lectura de la comprensión del hombre. Probablemente muchos de vosotros que estáis aquí esta tarde habéis podido leer ese libro de Monseñor Giussani, El sentido religioso. En el capítulo 8 de este libro, Don Giussani afronta un punto que él llama el fundamento de la libertad. Y para explicarlo hace un dibujo que también tendréis en la cabeza seguramente, que es un círculo que al principio está vacío y luego hay un punto. Y él dice: este punto es la libertad de cada uno de nosotros, pero que está rodeada de todos los condicionantes, de todas las circunstancias sociales, biológicas, culturales y de todo tipo, que podría al final hacer que la libertad humana estuviese como ahogada dentro de el complejo de los factores antecedentes, circunstancias varias. Por tanto, en el dibujo sucesivo hace una X fuera del círculo y dice: esta X es la relación con el misterio, con el destino. Y la flecha que une el punto de mi libertad inmerso dentro del conjunto de las circunstancias inevitables del vivir está en relación con el misterio. Y luego sigue, que seguramente lo recordéis mejor que yo. Si no estuviese esta X, este factor de fuera, las circunstancias que están alrededor nuestra, la libertad humana, de hecho, sería ahogada por estas circunstancias. Por esto estaríamos todos en manos de quien más poder tiene, de quien más puede gestionar estas circunstancias circundantes. Por tanto, es decisivo que al afrontar la libertad religiosa empecemos a entender que la libertad religiosa es la raíz última de la libertad. Es una cuestión que, en mi opinión, es muy importante para las cuestiones que se ven después. ¿Cómo se hace experiencia de esta descripción que después Don Giussani muestra en el capítulo 8? Después, en el capítulo 10, cuando él hace el recorrido, en la imagen del yo, que en el impacto con la realidad nace la conciencia del adulto, golpeado por el estupor, cuando él desarrolla estos pasos de la autoconciencia que emerge como la totalidad de los factores, en un momento determinado, dice: el yo se descubre dependiente de qué. Si yo miro en el fondo dentro de mí y voy al fondo, me doy cuenta de algo que no sé llamar de otra manera, pero que tengo que llamar tú con T mayúscula, porque es como si el yo naciese en su misteriosidad más profunda de otro. Y desde ahí hace el recorrido del yo dependiente del misterio. Y ahí aparece la oración como actitud verdadera del hombre, porque atiende a la dependencia del hombre. Si queremos, cuando leemos el periódico y escuchamos opiniones, lo primero es acoger en acción esta dimensión última de lo humano, de nuestro y de todos, que subsiste en su dignidad cuando se reconoce en su plenitud en relación con el misterio. Y es esto lo que nosotros tenemos que mirar siempre, porque pueden haber soluciones penúltimas
por los cuales un cierto gobierno, por ejemplo, puede respetar el culto, o ciertos derechos, o puede permitir hacer una procesión. Son derechos muy importantes todos ellos y muy significativos por otras razones. Pero no van al fondo si no se entiende la relación de estas expresiones con una comprensión de sí, por una inteligencia última de sí como hombre abierto al misterio. Prima, allora direi, la prima battaglia. Entonces, la primera batalla acerca de la libertad religiosa es la de vivir el alcance pleno del ser humano. Y este es el aporte que podemos dar y esta es nuestra responsabilidad. Claro, luego hay quienes tienen más responsabilidades a nivel político, jurídico, etc. Aún así, todos y cada uno de nosotros como hombres debemos entender que la defensa de la libertad significa vivir el alcance pleno del ser humano. Lo puede entender un hombre sinceramente abierto a la realidad con estupor. Los hombres que viven como tradición religiosa su vida en el mundo, pero alguien debería tener que entender esta perspectiva. ¿Y quién puede entender? Nosotros los cristianos que gracias a un encuentro nos hemos dado cuenta de cómo este alcance humano ha florecido y se ha vuelto consciente, ha madurado gracias a un encuentro histórico. Hasta el punto que podemos decir que hemos vivido una historia y una experiencia. Yo no sabría decir quién soy yo sin el encuentro que he vivido, ya que el encuentro es totalizante. No existiría la fisionomía de mi rostro. No es una opción. No es algo que podemos manejar de alguna forma, porque tiene que ver con la inteligencia cumplida, con la conciencia, la autoconciencia plena de uno mismo. Y nadie, según yo, podría llegar a decir su nombre sin ver el hecho de que nace a partir de este encuentro. Quien considera la fe como vocación, es decir, quien la vive como vida a servicio de todos, y esta es la importancia de la vida o de la consagración a Dios, porque es un servicio a todos los laicos cristianos, decía, quien vive la fe como vocación, quien se da cuenta que no podría vivir sin esta relación con el misterio, entonces entra fácilmente en la preocupación de la Iglesia de tener que demostrar que la libertad religiosa, la libertad humana vivida en la totalidad de su alcance, es decisiva para el aporte humano de cada uno que nosotros podemos dar en pro de la sociedad y del bien de todos. Y a propósito de libertad religiosa, creo que este es el primer elemento que tenemos que considerar. El segundo elemento, quisiera describirlo rápidamente, no se preocupen. Es decir, que no podemos hacer esta experiencia en un laboratorio, en un taller. Nadie se sienta o empieza a pensar como haría, por ejemplo, un filósofo. O mejor dicho, tampoco los filósofos aprenden a hablar solos gracias a la lengua que la mamá le ha enseñado. A lo mejor uno puede filosofear, pero sin la mamá que le enseña un idioma tampoco puede filosofear. No existiría nadie, ni un ingeniero ni nadie, porque necesitamos la relación para que pueda brotar y madurar esta irrenunciable dignidad inquebrantable del yo humano como relación personal con el misterio. El segundo elemento muy interesante deriva del documento, la dignidad de la dimensión histórico-comunitaria de la digna humana. En cada sector de la vida, de la expresión social y claro, también por lo que se refiere a la expresividad de la religión del ser humano. Y aquí es muy interesante considerar también el cambio de la Iglesia y de las sociedades occidentales a partir de los años 60 con el Concilio Vaticano II, porque entonces podía parecer que la religión estaba alcanzando el ocaso, es decir, que estábamos viviendo las etapas finales de una secularización que habría llevado
que nos habría llevado a perder la religión, ya que el régimen ateo o materialista habría eliminado las últimas huellas de religión que quedaban. Pero después del año 68 pensábamos que la secularización habría eliminado cualquier cosa que nos quedaba de la religión. Pero las cosas, como bien sabemos, no han ido así. Han ocurrido cosas diferentes gracias a las migraciones, la globalización, los desplazamientos de las poblaciones, los movimientos históricos que nosotros no podemos gestionar, sino solo entender, aceptar y a veces corregir. Entonces, la religión a veces es considerada como un fenómeno comunitario y hoy lo vemos en el mundo entero. Nosotros los occidentales, como mucho, habríamos aceptado una religión privada o individualista. Entonces, tenemos muchísimos documentos, muchísima literatura que afirma que hoy la cuestión religiosa no desaparece, pero puede quedarse en las sociedades civiles a condición que sea algo privado, individual. Seguramente podríamos profundizar esta cuestión. Otra cuestión importante del documento y de la autoconciencia de la Iglesia hoy día es reivindicar la posición social del hombre y entonces su expresividad religiosa, el valor irrenunciable de la religión como fenómeno comunitario y de las religiones como fenómeno histórico. No existen valores vividos, no existen competencias sociales, no existen lenguajes, no existe maduración y socialidad, no existe un aporte en pro de todos de una persona que no haya pasado a través de una relación, porque la relación, el vínculo, permite el hecho de madurar y crecer. Y esto es muy importante para poder entender de forma inteligente y racional la cuestión religiosa, para poder mostrar el lazo, el vínculo inquebrantable entre la persona, el individuo y la comunidad. Entonces así entendemos qué significa hacer experiencia religiosa. No existe un Dios que nos creamos, ¿no? Nosotros mismos. No existe tampoco la religión interior privada, pero al mismo tiempo es importante que las expresiones comunitarias vividas a nivel social puedan respetar y promover el alcance pleno y la estatura plena de la persona. Este es un criterio de juicio crítico de las diferentes expresiones de la religión. La religión como fenómeno comunitario no ha desaparecido del mundo o de los continentes o de nuestro mundo occidental, donde parecía que estaba por desaparecer. Si desapareció, a lo mejor volvió esta dimensión, ¿no? Esta estatura. Una consecuencia de todo ello que para mí es interesante es que el hecho que la religión es un hecho público también nos deja pensar en lo público de la verdad. Porque en nuestra cultura también hay que considerar la verdad, no solo la religión. ¿Qué significa? Que tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, el otro tiene la suya. Y al fin y al cabo, lo común, lo que nos importa son las opiniones, el consenso, pero no lo verdadero. Es muy difícil recuperar en nuestro mundo la importancia pública de la verdad, que tiene una mala imagen de intolerancia, violencia. Quien piensa que puede vivir la verdad o conocerla siempre es considerado como un riesgo para los demás o los conciudadanos. Esta es una de las formas con las que inevitablemente todos debemos medirnos de nuevo para entender lo verdadero. ¿Qué significa la verdad? Tiene que ser algo que compartimos para el bien común. Hay tradiciones religiosas muy vivas, muy importantes y presentes que no renuncian a la verdad. Y aquí se abre la cuestión. Para mí la situación no es del todo resuelta, pero tampoco podemos simplemente teorizar y decir que lo verdadero es un problema privado y hay que ponerlo de un lado. Y hay que dejarlo de lado. El debate público es un debate no solo de opiniones.
A partir de este enfoque antropológico, personal y social, el documento también habla de otras cosas. Por ejemplo, aborda la cuestión del Estado, que es muy interesante. Voy a decir solo un par de cositas muy rápidamente. Entonces, son interesantes las modalidades de relación de las personas y de las comunidades con el Estado. Hablo solo de lo que dice el documento. Se ha intentado mostrar algo que es difícil de entender, porque cuando la religión es violada o perseguida en mundos del pasado o hoy día, entendemos enseguida qué significa la violencia, la muerte, la persecución. Pero es menos fácil entender, comprender el reto cultural que existe en nuestras democracias de tipo liberal, en las que debemos medirnos con lo que el documento llama una falsa neutralidad del Estado de tipo liberal. La cuestión sería un poco más compleja, lo siento si no puedo profundizar demasiado, pero simplemente quería decir que se hace hincapié en la comprensión del significado de la neutralidad del Estado, cuando se interpreta a veces como una separación de cualquier convicción ética o religiosa para defenderla solo de forma formal, es decir, definir normas o reglas formales, porque de esta forma podemos garantizar una plena igualdad de todos y de esta forma promover justicia y bien común. En este sentido existe un aspecto seguramente legítimo. La historia de Europa bien conoce el proceso difícil y largo que hemos necesitado para alcanzar el Estado de Derecho que tenemos hoy día, y seguramente nadie querría perderlo, pero al mismo tiempo se puede notar desde diferentes puntos de vista que nunca puede ser suficiente contar con una concepción simplemente formal de las normas y de las reglas para garantizar el bien concreto de las personas y de las comunidades. Seguramente en los debates públicos sobre el mutualismo surgen o se ven exigencias según las que se dice: si tú promueves un valor, es decir, somos iguales ante la ley, vemos que todas las constituciones europeas ponen como principal elemento esto, el hecho de ser iguales delante de todos. Si tú me lo explicas simplemente en términos formales, quizás existen diferencias, discriminaciones o excepciones que no se ven a nivel formal, pero que en realidad en la práctica existen, porque hay personas que tienen más ventajas con respecto a otras personas. Entonces, esta es una cuestión muy compleja, y sobre todo si consideramos las cuestiones étnicas, culturales, lingüísticas, porque vemos que Europa está plagada de conflictos. Los Estados Unidos, el Canadá, tienen muchísimas historias o experiencias que se refieren a ello. Simplemente quería hacerles notar que si no queremos volver a considerar las convicciones éticas, culturales o religiosas, esta impostación meramente formal del Estado de Derecho siempre será más insuficiente. Beckeferre, el famoso alemán, había explicado todo ello con una complejidad que ahora no podemos expresar, pero de la misma manera, la religión funciona, ¿no? No podemos decir que existe la convivencia si forzamos la religión a quedarse de lado del consenso, del debate, del diálogo, de la construcción social. Deberemos hacer una comparación crítica, deberemos dialogar y criticar el fundamentalismo religioso o el laico. Deberemos ser pacientes, dialogando y acercándonos, pero creo que no podemos exigir que a la larga nuestras democracias occidentales serán fuertes, vivas, en condiciones de acoger o de gestionar lo nuevo, la llegada de los migrantes, la diferencia de red o la
los muchos retos que tenemos simplemente si consideramos solo el nivel formal o los documentos. El documento sigue profundizando la cuestión, seguramente mucho mejor de lo que yo podría decir aquí. Lo siento si me he explayado demasiado, pero el último punto al que querría llegar es: ¿cuál es nuestra tarea? Seguramente muchos de los problemas de los que he hablado no están a nuestro alcance. Aún así, no solo podemos hablar de ello, no podemos solo criticar los gobiernos y los parlamentos. Si es necesario y si es útil, a veces lo hacemos, pero creo que podemos hacer mucho más. Tenemos la grandísima responsabilidad, todos y cada uno de nosotros, si no queremos ser parte del problema, sino parte de la solución, tenemos que vivir la libertad de forma religiosa, vivir la libertad religiosa. Antes que defenderla, la primera modalidad de defensa de la libertad religiosa es vivir la libertad religiosa. ¿Y cómo podemos vivirla? En la modalidad históricamente concreta que nos ha alcanzado, es decir, vivir en la fe, porque la fe es un gesto libre hacia Dios por definición. La fe, por definición, siempre es un espacio de libertad para los demás, como vemos también en el martirio. Seguramente Padre Joson nos ayudará a entenderlo un poco mejor. El caso serio de la libertad de la fe es el mártir. El mártir genera espacio de libertad para todos. Entonces, entregar la vida como gesto último de amor hacia Dios, en la adhesión a Cristo, hasta el hecho que tampoco excluimos el carnífice, la persona que te mata, el asesino, ¿no? Es la modalidad extrema de vivir la relación con Dios como espacio de libertad. Don Giussani decía: el caso serio de la fe es el martirio. Después decía la virginidad, es decir, la vocación hasta la forma misma de la vida, ya que son los dos pilares, los dos casos en los que todos nos damos cuenta que vivimos la fe como una relación constitutiva y totalizante con el misterio. Muchos de nosotros, en la enfermedad, por ejemplo, vivida en la fe y con fe, han demostrado que la fe que atraviesa la circunstancia puede generar un espacio de libertad para todos. Muchos lo han hecho. Muchas gracias. Bravo. Esta provocación sintetizada en la expresión del profesor Prades, el mártir genera espacios de libertad para todos, pido que se recoja ahora por el padre Joson, pero os pido 4 minutos para introducir la intervención de Padre Joson con la lectura de un documento que ya tienen todos como uno de los testimonios más excepcionales de la vida de la Iglesia, de nuestro tiempo y a lo mejor de todos los tiempos. Algunos de vosotros la habrán leído, ya ha sido citada en este meeting. En otras circunstancias se cita en el documento, pero querría leeros lo que se ha notado como el testamento de el padre Cristian de Gerger, el prior del monasterio de Nuestra Señora de la Clase en Tibirín. Si me sucediese un día, y podría ser hoy ese día, de ser víctima del terrorismo, que parece querer involucrar a todos los extranjeros que viven en Algeria, querría que mi comunidad, mi iglesia, mi familia, se acordase de que mi vida era
donada a Dios y a este país. Que ellos aceptasen que el único amo de la vida no podría ser extraño, que ellos rezasen por mí, como podría ser encontrado digno de tal ofrecimiento, que supiesen afrontar esta muerte, asociar esta muerte a otras tantas violentas, dejadas a la indiferencia del anonimato. Mi vida ya no tiene más valor que otra, no tiene tampoco menos valor que otra. En cualquier caso, no tiene la inocencia de la infancia. He vivido suficiente para saberme cómplice del mal que parece, ay de mí, prevalecer en el mundo. Y también aquel que podría golpearme en la cabeza. Llegado el momento, querría poder tener ese momento de lucidez que me permitiese pedir el perdón de Dios y el de mis hermanos de la humanidad. Al mismo tiempo que perdonar con todo el corazón a quien me hubiera golpeado. No podría desear una muerte semejante. Me parece importante declararlo. En efecto, no veo cómo podría alegrarme del hecho de que este pueblo que amo fuera acusado indiscriminadamente de mi asesinato. Sería un precio demasiado alto para la que quizá sería llamada la gracia del martirio, que se la debiera a un argelino, quien quiera que sea, sobre todo si dice que actúa por fidelidad a lo que se supone que es el Islam. Sé de cuánto desprecio han podido ser tachados los argelinos en su conjunto, y conozco también qué caricaturas del Islam promueve cierto islamismo. Es demasiado fácil poner en paz la conciencia identificando esta vía religiosa con los integralismos de sus extremismos. Argelia y el Islam para mí son otra cosa. Son un cuerpo y un alma. Me parece haberlo proclamado bastante sobre la base de lo que he visto y aprendido por experiencia, volviendo a encontrar tan a menudo ese hilo conductor del Evangelio que aprendí sobre las rodillas de mi madre, mi primera iglesia inicial, justamente en Argelia, y ya entonces en el respeto de los creyentes musulmanes. Evidentemente, mi muerte parecerá darle razón a quienes me han tratado sin reflexionar como ingenuo o idealista. Que diga ahora lo que piensa. Pero estas personas deben saber que por fin quedará satisfecha la curiosidad que más me atormenta. Si Dios quiere, podré pues sumergir mi mirada en la del Padre, para contemplar junto con Él a los hijos del Islam como Él los ve, iluminados todos por la gloria de Cristo, fruto de su pasión, colmados por el don del Espíritu, cuyo gozo secreto será siempre el de establecer la comunión y restablecer la semejanza, jugando con las diferencias de esta vida totalmente perdida, totalmente mía y totalmente de ellos. Doy gracias a Dios porque parece haberla querido por entero para esta alegría, por encima de todo y a pesar de todo.
En este gracias, en el que ya está todo dicho de mi vida, os incluyo a vosotros, por supuesto, amigos de ayer y de hoy, y a vosotros, amigos de aquí, junto con mi madre y mi padre, mis hermanas y mis hermanos, y a ellos, céntuplo regalado como había sido prometido, y también a ti, amigo del último instante, que no sabrás lo que estés haciendo. Sí, porque también por ti quiero decir este gracias y a Dios en cuyo rostro te contemplo, y que nos sea dado volvernos a encontrar ladrones colmados de gozo en el paraíso, si así le place a Dios, Padre nuestro, Padre de ambos. Amén. Inshallah. Padre Cristiano. Buenas tardes. Con el Padre Javier hemos subido al Monte Tabor, donde brilla el pensamiento teológico. Conmigo vamos a volver a bajar a la llanura, porque estoy aquí y agradezco la invitación, sobre todo para dar un poco del testimonio de los 19 mártires de Algeria, para sostener y dar coraje a la libertad religiosa, impulsar la libertad religiosa. El testimonio de los mártires para nosotros es un patrimonio muy significativo. Sobre todo los mártires seguramente sean una razón de respeto para todos aquellos que se empeñan por la libertad, dignidad y paz entre los pueblos. El martirio no implica necesariamente la muerte. A veces se trata solamente de exclusiones de la vida social, de pequeñas muertes dentro de nuestra vida cotidiana, lo que normalmente llamamos el martirio blanco, definido así por Monseñor Claverie, que era obispo de Orán asesinado en el 96, que dice: el martirio blanco es lo que se busca vivir en el día a día, es decir, el don de la vida que cae gota a gota en una mirada, en una presencia, en una sonrisa, en una atención, un servicio, un trabajo. En todo ello, en todo esto que hace que la vida que nos anima sea compartida, donada, entregada. Lo que la responsabilidad de abandono se vuelve martirio. Lo importante, concluye el obispo, es no quedarse para uno mismo la vida. El año pasado, Papa Francisco nos ha recordado que el martirio blanco se puede encontrar también en los pueblos, en los países democráticos, cuando la libertad religiosa es limitada. Vivir en la libertad de creer en Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, por tanto, puede conducirnos al martirio blanco. Por tanto, estos 19 mártires de Algeria son para nosotros hermanos y hermanas, modelos para nuestra vida, discípulos de hoy y de mañana. Están delante de nosotros, por delante de nosotros en el camino del testimonio que la Iglesia es llamada
a la cual es llamada, que desde el primer siglo ha sido regado este camino por la sangre de los mártires, pero también de la Iglesia universal. Estos 19 mártires de la Iglesia de Algeria eran todos apasionados de su Iglesia, de las cuales eran fieles servidores celosos y apasionados también de Algeria y su pueblo, con el cual habían tejido en el percurso de los años una amistad, humildes y simples. Pero el Señor resplandecía en sus ojos, en su corazón y en su silencio y en sus vidas. Ellos atestiguan una fe clara y libre, la fe de aquellos que preparan en su oración y en su presencia un espacio para el diálogo. En este sentido, prefiguran el sentimiento de Papa Francisco, porque él lleva una gran atención a los mártires de nuestro tiempo, pone mucha atención a los mártires de nuestro tiempo, libres de persecuciones religiosas, como también de ideologías que excluyen a Dios de la vida, de las personas y de las comunidades. La religión auténtica del propio interior tiene que dar cuenta de la existencia del otro para favorecer un espacio común, un ambiente de colaboración con todos en la determinación, en la intención de caminar juntos, de rezar juntos, de trabajar juntos, de crecer juntos y de ayudarse juntos para establecer la paz. A lo mejor recuerdo brevemente la situación de Algeria en los años 90. Desde el 1990 en Algeria se ha desarrollado una gran crisis en el contexto de divergencias políticas y religiosas. El Frente Islámico de la Salvación, el JEI, el Grupo Islámico Armado, intentan crear un creado islámico, un califato. Y vemos la semilla de lo que ha sucedido algunos años después en Siria y en Irak. El país, Algeria, en el país ha surgido una guerra civil y muchos grupos armados han sostenido la yihad, asesinando a aquellos que Algeria había producido, hombres de cultura, periodistas, abogados, todas estas personas que podrían abrir un futuro al país democrático, han sido asesinados. Y la población civil, también tomada como diana, como objetivo, como medio eficaz para aterrorizarla y castigarla por su ayuda al gobierno. Y de forma un poco inesperada, también la Iglesia Católica en Algeria será tomada como objetivo desde el 94 en adelante. Estos mártires son una imagen muy bella de la Iglesia de Algeria. Es una iglesia pequeñísima, minúscula, pocos miles de fieles, muchos africanos que vienen a estudiar en las universidades de Algeria. Una iglesia que vive y que está viva por su pobreza, su libertad, su gratuidad, por haber perdido su poder social
y también su esplendor. Por tanto, una iglesia que vive solo por el amor y el servicio cotidiano, pero de gente que no comparte su propia fe, está tan purificada y sin ambición y pretensiones, puede ser un puente de diálogo con el Islam. Esta pequeña iglesia es consciente de vivir una misión profética, la de crear el clima, el espacio para el diálogo un poco más pacífico entre la fe cristiana y musulmana, en la certeza, lo acabamos de escuchar en la lectura del texto del padre Gerger, en la certeza de que todos somos hijos de Dios, obra de sus manos, y que los hijos de Dios al final se reconocerán. Chiesa e sono dei martiri, direi. Es una iglesia y son los mártires que yo llamaría de la alteridad. Una vida totalmente entregada a Dios y al Evangelio, encarnado en el don hacia los demás. Monseñor Claverie contó cómo vivió su infancia, su niñez en Argelia, en una especie de burbuja colonial, cerrando los ojos ante el otro que era musulmán, porque tenía miedo del otro. Explica que los demás pertenecían a su entorno, a su vida, pero Claverie siempre habla de nuestra vida. Es decir, el otro era reconocido si era parecido o si se integraba en su cultura, en su forma de concebir la civilización, el progreso, el desarrollo y la relación. Por tanto, al final veíamos que el otro era reconocido solo en la medida en que se le parecía. No ha sido simple encontrar al otro en Argelia. Después de la guerra de independencia y la partida de los colonos franceses en 1962, la iglesia se encontró totalmente vacía y en minoría. Lo perdió casi todo. La genialidad del cardenal Duval, del arzobispo de Algeria, fue el hecho de convertir esta iglesia en una iglesia de Argelia, es decir, una iglesia que de forma humilde ha elegido servir a un pueblo que no compartía nuestra fe, sobre todo sirviendo a los pobres, a los pequeños y a los jóvenes. Y la confianza evangelia, al igual que la determinación de los responsables de esta iglesia, sobre todo del cardenal Duval del que he hablado, ha permitido emprender un nuevo periodo, una nueva época fructífera, basada en la decisión de promover una iglesia de Argelia y no una iglesia de embajada que se ciñe solo a celebrar los sacramentos o la misa para los cristianos del extranjero que vivían ahí. Entonces, una iglesia de Argelia puede parecernos un término raro, porque ¿cómo podemos ser iglesia o crear una iglesia en Argelia, en un país donde el 99% de la población es musulmana? La iglesia de Argelia significaba, ante todo, detectar su destino con el de Argelia. Al final de la guerra de independencia, teníamos muchas cosas que hacer para reconstruir este país en el
ámbito de la educación, salud, obras sociales. Estos son los sectores en los que los cristianos podrán colaborar junto con los argelios y los musulmanes. Los 19 mártires han sido matados entre 1994 y 1996. Pertenecían a 8 congregaciones, hermandades religiosas diferentes, y todos en estas cofradías se conocían bien porque se había desarrollado un sentido de pertenencia a lo largo de los años, profundamente arraigado en todos y cada uno de ellos, aquel sentido de pertenencia a la Iglesia argelina. Todos tenían una especie de influencia apostólica, algunos en el sector social, otros en el sector educativo. Los monjes vivían su vida de oración en su monasterio, por ejemplo. Pero vemos que hay algo fascinante en ellos, es decir, su convergencia de vida y testimonio. Y me parece que esto desvela algo acerca del proyecto de Dios sobre estos hombres, estas mujeres y esta iglesia. El proyecto de Dios para ellos y también para este pueblo argelino. Estos religiosos llevaban y atestiguaban una comunión de forma que fuera visible y presente el amor de Dios, sobre todo hacia los más pobres. Antes les decía que todos han deseado vivir una misión que podría definirse profética. Promover un clima de diálogo pacífico y fraterno o de amistad entre cristianos y musulmanes, en la certidumbre de que somos amados por el único Dios. En otros países o en otras iglesias, también estos 19 mártires demuestran que vivir juntos no es una utopía y que la falta de confianza o el prejuicio no son inevitables. Las religiones pueden trabajar sinérgicamente en pro del bien común y pueden aportar elementos para crear desarrollo o crecimiento en la persona y en la sociedad. Este compromiso de los mártires no tiene otra fuente sino la única cruz de Dios. Jesús sobre esta cruz tiene los brazos tendidos para perdonar a todos los pecados, el pecado que es fuente de separación, de aislamiento, de división, y el pecado que lleva a la insidia los unos contra los otros y contra Dios mismo. En un país que ha sido crucificado por la guerra, la cruz de Jesús ha permitido transformar la muerte en un regalo, en un don fructífero de sí mismos, donde la vida se renueva y se puede intensificar. El obispo Claverie ha expresado este don arraigado en la cruz. Decía que muchas veces le habían preguntado, ¿pero por qué os quedáis en este país? Violado por la guerra,
donde no parece que quepa esperanza de cara al futuro. Y él respondía: nos quedamos aquí debido al Mesías crucifijo, por él y por ninguno más. No tenemos ningún interés en salvar. Nosotros no somos guiados por alguna perversión masoquista, sino solo por aquel Cristo crucificado. No tenemos poder, pero nos quedamos aquí, como al lado, a los pies de un amigo, de un hermano enfermo, en silencio, cogiéndolo por la mano y secándole el sudor de la frente, a causa de Jesús, porque es Él el que sufre en toda esta violencia que no ahorra a nadie, crucificado una y otra vez en la carne de miles de personas inocentes. Sacrificar la propia vida no es algo que está solo reservado a los mártires, no es solo para mártires, o por lo menos podemos tener la llamada de convertirnos en mártires, testigos del don gratuito del amor, el don gratuito de nuestra misma vida. Y este regalo viene de la gracia de Dios que ha sido donada a través de Jesucristo. Para ellos, la elección de quedarse en Argelia, pese a las presiones de los gobiernos o incluso de la Santa Sede, es una elección que muchas veces deriva de un discernimiento vivido de forma tranquila, y esto lleva a un hecho evidente. Es que la suerte de nuestra presencia, escribía la monja Odette, una de las mártires, decía: la suerte de nuestra presencia como cristianos en Argelia es que nos recuerda continuamente lo esencial de nuestra fe, para tratar de vivirla sin ahorrarnos sus exigencias fundamentales. Ahora más que nunca las condiciones en las que vivimos requieren que seamos hombres y mujeres de esperanza. Los argelinos tienen la tentación, debido a la desesperación, tienen la tentación de renunciar, de rendirse. Entonces necesitan siempre personas que viven de esperanza. Entonces, esperar significa vivir en la convicción que el Dios vivo está junto con nosotros, que está dentro de nosotros y que solo necesita nuestro compromiso para poder actuar. La muerte y la vida de Jesús nos recuerdan continuamente que son siempre la vida y el amor los que tienen la última palabra en todo ello. Estas palabras de la monja Odette habrían podido ser firmadas por cada uno de los 19 mártires, y todos habrían hecho hincapié en la amistad que les unía a este pueblo. Todos habrían insistido en este espacio de diálogo que poquito a poco habrían desarrollado con los demás, incluso con las diferencias que había entre ellos. ¿Qué nos sugieren estos mártires? Nos sugieren que es muy difícil encontrar al otro, porque debemos salir de nuestras zonas de comodidad, de nuestras comfort zone, donde nos sentimos seguros, y podemos observar nuestras relaciones interpersonales. Podemos ser completamente ciegos ante los que no se parecen a nosotros, pero que están a nuestro lado.
Porque repetidas veces tenemos miedo porque los demás son demasiado diferentes. Y muchas veces en esta ceguera o esta ignorancia del otro, el otro se acabará por imponerse con la fuerza para ser reconocido en sus diferencias. Y esto es lo que muchas veces vuelve la agresividad de aquellos que no consideramos porque no nos parecen como un hecho. Aún así, el otro es necesario. El otro es necesario para nosotros. Somos vivos, creyentes, solo porque somos solidarios. Esto es lo que nos dice nuestra fe y esto es lo que podemos aprender en nuestra vida cotidiana. No podemos existir por nosotros mismos. Es el otro con su diferencia. Esto es la condición para seguir estando vivos, porque en cuanto nos cerremos en nosotros mismos, quedándonos solo con los que nos parecen, entonces en aquel momento llega la muerte. Son los demás con sus diferencias que nos sacarán de nosotros mismos de forma que podamos vivir. Buscar al prójimo, buscar solo a lo que nos parece, cerrarnos dentro de nosotros mismos significa condenarse a muerte. Y este podría ser el riesgo de las minorías de todo el mundo. Y quizás este es el drama de las minorías. La iglesia argelia, aun siendo minoritaria, nunca se ha cerrado en sí misma. Siempre ha vivido una lógica de apertura y de diálogo. Porque el gran reto de la fe es que vivimos solo cuando salimos de nosotros mismos. En la búsqueda del otro es en lo que podemos acceder a una vida más fecunda y libre. Los 19 mártires, pero también muchos otros sacerdotes o religiosos que han atravesado este, así llamado decenio negro, han vivido lo mismo y la viven. El punto para esta iglesia argelina es el de abrir un espacio de diálogo y de encuentro para poder enriquecerse de la riqueza del otro, enriquecerse de su fe, no para convertirme, sino porque el otro en su diferencia, en su diversidad, me dice algo sobre mi fe, de la forma en que yo soy testigo. Y creo que ha sido uno de los regalos que nos han hecho durante la celebración de la beatificación sucedida el diciembre pasado, el pasado mes de diciembre. No se daba por descontado el hecho de poder celebrarla en Argelia, en un encuentro con Papa Francisco hace 2 años. Nos había dicho que su deseo era que la celebración pudiese ser celebrada en Argelia, no para reabrir las heridas del pasado, es más, porque la Iglesia quiere ayudar al pueblo argelino a curar sus propias heridas.
Y la beatificación en Argelia, por tanto un hecho inédito en la historia de la Iglesia, puede ser una luz para nuestro presente y para el futuro. Esta dice que el odio nunca es la respuesta adecuada al odio. Que no existe solamente una espiral de violencia. Por tanto, quiere ser un paso hacia el perdón y la paz de todos los pueblos. A partir de Argelia, pero más allá de los confines del país de Argelia. Es una palabra profética para nuestro mundo, para todos aquellos que creen y elaboran juntos y trabajan juntos para el bien común, el vivir en comunidad. Ahora diría que lo más difícil es hacer que algo de esta gracia, de estos mártires, pueda entrar en nuestra vida cotidiana. Concluyo con 2 palabras. ¿Sabéis lo que va a suceder en Argelia desde hace 6 meses? En Argelia, cada viernes, millones de personas en las calles para pedir un cambio político profundo, una libertad justa, verdadera. Quizá, sin saberlo, celebrar la beatificación de estos 19 mártires en Argelia ha creado una novedad. Argelia, que desde hace años no tenía un rostro, que desde hace años era un país que muchas veces era infravalorado a causa de esta década negra de terrorismo, Argelia ha conquistado un nombre, se ha hecho un nombre, una libertad. Y me gusta pensar que uno de los frutos, quizás el primer milagro de los 19 mártires y de los miles de muertos, porque se habla de cerca de 150.000 asesinados durante la década negra, quizá el primer fruto de la beatificación es la sublevación popular pacífica que Argelia está viviendo desde hace muchos meses. Y creo que tiene que alegrar a estos hermanos y hermanas mártires que han dado sus vidas para ser testigos de la esperanza. Y hoy la esperanza quizá tome un rostro en Argelia. Gracias. Tenemos todavía 5 minutos. Hay espacio para una respuesta telegráfica muy breve de nuestros ponentes. La pregunta que querría dirigir al padre Georgion como ayuda a la vida nuestra, que no se desarrolla ciertamente en un contexto como el de Argelia, sino un contexto muy distinto, me ha impresionado mucho esta coexistencia de realismo. No es fácil encontrar siempre al otro si quiero encontrarlo verdaderamente. Ya no bastan los viejos esquemas, las nostalgias, las quejas, quedarse en las fortificaciones. Se necesita quedarse
este dato impresionante de la lectura del libro emerge de una forma muy potente. Pudiendo irse, nadie se ha ido. Quedarse no por una estrategia, sino porque necesito a través del otro de descubrir lo esencial. Se nos puede decir en una palabra, en una frase, esta peculiaridad, esta urgencia de quedarse y para encontrar al otro. Me parece que el peligro hoy, y no lo digo solamente con respecto al Islam, sino de forma mucho más amplia, es nuestra ignorancia acerca del otro. Y si no hacemos mutuamente un esfuerzo mutuo de conocimiento recíproco, entonces no sé cómo ver el futuro, no sé cómo podremos ver el futuro. Estamos llamados, ya por el mismo hecho de ser cristianos, estamos llamados a hacer comunidad, a aprender a hacer comunidad con personas distintas de nosotros, distintas a nosotros. Ir hacia el otro podría permitirnos un mayor conocimiento, porque la ignorancia nos lleva a la indiferencia en un primer momento, pero quizá un poco más adelante lleva a la violencia. Y finalmente lleva al odio, al deseo de matar al otro porque no piensa como yo. Y por tanto es más sencillo quitarlo de mi paisaje en vez de verle siempre frente a mí. Y por tanto me parece un gran camino de conocimiento que hay que recorrer entre las distintas religiones. Y lo que me ha sorprendido de una forma providencial es la cronología de los últimos meses. El 8 de diciembre del pasado diciembre fue la beatificación, como decía antes, un hecho histórico para la Iglesia. Después se ha dado el viaje de Papa Francisco a Abu Dhabi para la firma sobre el documento de la fraternidad humana con el imán al-Assad. Una iglesia que se ha puesto en movimiento para ir a encontrar al otro en su diferencia. Una iglesia que se ha comportado siempre como huésped, porque es esta la que ha ido hacia el otro. También hay viajes en sentido contrario, El deseo de entendernos, de conocernos, para poder ofrecer al mundo un futuro que sea abierto a la libertad religiosa, a la libertad de credo, a la libertad de conciencia. Y por tanto espero que todos estos pasos puedan dar frutos en un futuro que no sea un futuro demasiado lejano. Gracias.
querría pedir al profesor Prades o preguntar, porque ha hablado de una gravísima responsabilidad que nos toca a todos nosotros. Esta expresión, no has dicho vivir la libertad religiosa, sino vivir la libertad religiosamente allá donde estemos, allá donde vivamos, es decir, vivir para nosotros la fe. 2 apuntes sobre esto. Como se hablaba del derecho a la realidad, a la libertad religiosa, es como el derecho de una protección jurídica de un bien. Pero a mí me parece que a través de estos encuentros nosotros podemos darnos realmente cuenta de qué es este bien. En mi opinión, es eficaz cuando emerge de una experiencia, de nuestra experiencia es inconfundible. Si la conciencia de un bien surge de una experiencia, porque hace emerger ciertos rasgos que solo pueden surgir cuando se habla desde una experiencia vivida. Por ejemplo, la sorpresa delante de una plenitud de libertad respecto al misterio. Escuchando el testamento del padre Gergé, o te viene la pregunta de ¿desde dónde? ¿Por qué es tan libre este hombre? Cuando te das cuenta de esos 19 podían volver a Francia o a España, ¿por qué no han vuelto? ¿Por qué no han escapado? ¿Desde dónde su libertad? ¿De dónde nace su libertad? Empiezas entonces tú un camino de mirada, quizá de una libertad que tú todavía no tienes o no lo tienes de una forma madura. Todos podemos decir, yo nunca sería mártir, nunca sería el verdadero testigo, mi vida es mediocre, y puede ser verdad, pero la primera modalidad de experiencia de libertad plena es que la reconoces cuando la tienes delante. Yo espero que después de estos encuentros estemos un poco más despiertos, seamos más agudos humanamente para reconocer la plenitud de la libertad, que no puede ser libertad con el misterio, sino cuando la tenemos delante y la secundamos. Gracias. Agradecemos a nuestros 2 ponentes, al profesor Prades y al padre George. No añado nada más. Tenemos esta como conclusión, lo que ha dicho el profesor Prades últimamente. Para los que han llegado ayer y hoy, para los que no hayan entendido el aviso que se da, es parte de la libertad religiosa profundamente esta gratuidad que nos hace responsables de lo que está sucediendo aquí, responsables hasta la concreción de sostener con nuestras donaciones al meeting. No importa cuánto se dé, pero es un gesto de responsabilidad para la construcción de este lugar, este sitio único, para que pueda seguir existiendo. Gracias, os pido que vaciéis rápidamente la sala porque nos hemos pasado de tiempo. Muchas gracias y buenas tardes a todos.